Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la introducción a la terapia de aceptación y compromiso ACT. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. Saludamos a nuestros queridos y queridas amigas de Chile, de México, de Colombia y el resto del mundo que nos acompaña en la sesión de hoy. El docente de la jornada de hoy del seminario es Jonathan Martínez Líbano. Él es psicólogo, docente de pre y posgrado, director del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAV, Magíster en Gestión Educativa, Magíster en Recursos Humanos y Habilidades Directivas, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, y cuenta con múltiples diplomados relacionados con recursos humanos, habilidades directivas y evaluación psicológica. Así que hecha la presentación de la bienvenida, docente, es toda suya la sesión. Súper, muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí. Perfecto. Bien, voy a compartir una pequeña presentación porque si no, de verdad que hablo mucho y de repente hablo demasiado, así que es mejor la diapositiva, así me va ayudando un poquito a ordenarme. ¿Bien? Bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de la terapia, obviamente cognitiva conductual de tercera generación, llamada terapia aceptación compromiso. ¿Bien? Eh, Probablemente debe ser una de las terapias en la actualidad que tiene mayor evidencia científica y que los últimos metaanálisis la están colocando como la mejor estrategia para algunas patologías como la depresión, obviamente la ansiedad por sobre todo, ¿ya? Y que tiene características bien interesantes, ¿ya? De hecho, yo creo que la terapia de aceptación compromiso es un poco la terapia que más se ha desligado un poquito de la historia anterior, ¿ya? De hecho, tiene un lenguaje propio, tiene formas de concebir la terapia de manera distinta también, tiene particulares súper interesantes, la forma de abordar al paciente es a través de metáforas, por ejemplo, y a través de ejercicios, por ejemplo, en donde en las sesiones efectivamente practicamos esos ejercicios y posicionamos finalmente al paciente como el ente más importante del cambio finalmente. Y ahí hay una idea súper central porque nosotros desde la ACT no trabajamos finalmente con la idea de que el paciente tiene que ser una persona perfecta, tiene que llegar a la perfección, por si acaso no, sino que lo más importante es que la persona obviamente pueda de alguna otra forma conceptualizar obviamente sus valores y en razón de eso, que creo que es prudente, y en razón de eso obviamente poder establecer las acciones para poder obviamente lograr esos valores, ¿ya? O acercarse a esos valores más que lograrlo, porque los valores en definitiva nos ayudan a orientarnos en la vida. ¿Bien? Ojo, pero la terapia de aceptación compromiso, efectivamente, es una terapia cognitiva conductual. Hay muchos autores que dicen, mira, sabéis que no, la terapia de aceptación compromiso no es de tercera generación. Hay tanta cosa que se ha escrito de repente. Eh, pero en definitiva, nosotros la seguimos clasificando dentro de esto. ¿Por qué? Porque en definitiva es una terapia que va a generar el cambio conductual. ¿Ya? La forma de hacerlo es muy particular, por si acaso, pero el objetivo es un cambio conductual. ¿Ya? Entonces, obviamente esta terapia pertenece a la tercera generación y probablemente ustedes recuerdan esta un poquito de historia, en donde efectivamente tenemos estas tres primeras olas, que tenemos el conductismo, ¿verdad? Que probablemente es lo que sentó un poquito las bases científicas de la psicología, y después probablemente viene una revolución muy importante que es la terapia cognitiva, ¿ya? O la terapia cognitivo-conductual clásica, ¿ya? En donde efectivamente probablemente hubo avances tremendos, ¿ya? Y ahí obviamente tenemos a Ellis y Beck, y Lazarus, Mackenbaum, entre otros autores, ¿ya? En donde efectivamente ahí en la segunda generación aparece esta idea de que nosotros de alguna otra forma teníamos que ayudar al paciente a cambiar sus formas de pensar, ¿bien? Y lo mismo, disculpen, y después vienen las terapias contextuales, ¿ya? En donde en definitiva nosotros nos vamos a centrar obviamente en el análisis funcional contextual, ¿ya? Aquí lo que nosotros vamos a hacer es entender la conducta en el contexto, ¿ya? Y aquí va a haber todo un cambio revolucionario, honestamente, porque efectivamente
la idea de hombre perfecto, de mujer perfecta, que un poquito nos dejó la segunda generación, lamentablemente no puede ser finalmente establecida para todas las personas. ¿Sí? De hecho, yo creo que los libros de autoayuda muchas veces no han hecho, o sea, probablemente no han ayudado en algo, pero también nos han aniquilado de cierta forma, porque en definitiva, si tú no llegas a ciertos estándares, chuta, eres una persona frustrada o no eres feliz, por ejemplo, esos típicos libros que, no sé, 5 hábitos para ser feliz o los 5 hábitos de la gente exitosa, por ejemplo. El tema es que no todos llegan a esos estándares y por lo tanto, claramente, al no llegar a esos estándares, la mayoría de las personas efectivamente pueden o pudieran generar un problema psicológico. ¿Ya? Y de hecho, como dice Hayes, si esta idea de hombre perfecto hubiese sido exitosa, efectivamente tendríamos menos problemas de salud mental. ¿Ya? Y probablemente todos los que estamos acá sabemos que eso es totalmente lo contrario. ¿Ya? Sabemos que efectivamente estamos en aumento tremendo de los problemas psicológicos. ¿Ya? Y además, ojo, además de eso, que ya es grave, estamos frente a la presencia de descompensaciones psicológicas, psiquiátricas, a más temprana edad. Por lo tanto, esta idea de que él piense bien y le va a ir bien, claramente en algunos casos no ha podido resultar. ¿Bien? De hecho, permítame contarle una experiencia con un paciente, que aquí es, de verdad que siempre cuento este ejemplo, porque es aquí donde yo me di cuenta y dije, chuta, de verdad que algo necesito. ¿Ya? Y ahí es cuando en definitiva yo encuentro, bueno, primero tuve un acercamiento con la DBT, ¿ya? Con la dialéctica conductual de Marshall-Linehan, y después obviamente evolucioné a la terapia de aceptación compromiso. Pero fíjense que eh, yo era, bueno, partí siendo conductista, por si acaso, conductista radical, trabajando ahí con ratoncitos y todo lo demás, condicionando a los ratoncitos. De hecho, fui ayudante de un laboratorio de investigación de aprendizaje, entonces las ratitas eran mis mejores amigos. Eso en la universidad. Y después como terapeuta, ya inmediatamente, cuando salí, egresé de la universidad, comencé siendo cognitivo. ¿Ya? Ahí Ellis probablemente me inspiró mucho y Beck también. Entonces, yo probablemente era un terapeuta cognitivo conductual clásico. ¿Ya? ¿Y qué pasó en ese momento? Que yo estaba teniendo un paciente que tenía crisis de pánico con agorafobia, ¿ya? Un paciente, chuta, de verdad, uno de repente tiene paciente y dice, oye, pucha, este paciente es ejemplar, ¿ya? Hacía todas las acciones que yo le proponía, hacía todas, como digo yo, se puso el overall y empezó a luchar contra su ansiedad, pues, contra su crisis de pánico con agorafobia, pero en una de las sesiones este chico me dice, ok, Jonathan, entiendo en definitiva que si es que eh, de alguna otra forma yo me viene en angustia, puedo hacer el ejercicio de relajación que tú me enseñaste. Sí, súper bien. En la eventualidad que empieza a rumiar mucho, sí, puedo usar la estrategia de detención del pensamiento. ¿Bien? En la eventualidad, por ejemplo, que ya empiezo a pensar leceras, me decía, ok, reestructuro cognitivamente. Perfecto. Sí, súper bien. ¿Ya? Y en el peor de los casos, ya me tomo el SOS que me dejó el psiquiatra. ¿Bien? El tema, me decía Jonathan, es que no dejo de sentir este tema, no dejo de tener miedo. Entonces, ahí me explotó la cabeza, porque dije, pucha, de verdad que tiene que haber algo más. O sea, porque este paciente reestructuraba súper bien cognitivamente, pero no dejaba de sentir ansiedad. ¿Ya? No dejaba, en definitiva, de tener rumiaciones al respecto. El mío, probablemente con usted, con sus pacientes lo puede constatar. O sea, muchos de nuestros pacientes con crisis de pánico quedan con miedo al mío. ¿Ya? Y entonces, efectivamente, ahí lo que hice fue, chuta, algo más tiene que haber. ¿Ya? Y ahí, en definitiva, primero me introduje en las técnicas de la tolerancia al malestar, obviamente, de la Marshall-Linehan, que funcionan súper bien, y de ahí descubrí la terapia de aceptación compromiso. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, esta evolución ha sido súper interesante, ¿ya? Porque en definitiva partimos centrados solamente en elementos que tenían que ver con la conducta, con el comportamiento, ¿verdad? Pero esto tenía ciertos elementos negativos, ¿verdad? O sea, claramente la cognición no existía para el conductismo, ¿ya? O sea, por más que fuéramos conductistas, igual nosotros cachábamos que había algo más allá de la conducta, ¿ya?
Entonces en algún momento ya se cae este paradigma porque ya es imposible sostener en el tiempo, ¿ya? No se puede sostener, ¿ya? Además que la complejidad humana fue demasiado reducida a conducta, ¿ya? Y aquí hay un elemento central, a mi juicio, que después lo rescata Hayes en la tercera generación, y que aparece este análisis funcional de la conducta, ¿ya? Ahí nosotros aprendimos a ser bastante técnicos conductualmente hablando de cómo describir la conducta, ¿ya? Que claramente, y ahí el grave error, obviamente no estipulaba el aspecto cognitivo, ¿ya? Y también había una eficacia muy variable en la terapia, ¿ya? Ojo, estoy hablando siempre desde la psicología clínica, por cierto, ¿ya? Em, entonces, por ejemplo, habían técnicas y que, ojo, siguen funcionando muy bien, pero otras que estaban, por ejemplo, centradas en el castigo que lamentablemente se extinguían solas, ¿ya? Por lo tanto, muchos beneficios finalmente no se lograba por parte del paciente, ¿ya? Y después llegamos al giro cognitivo y aquí probablemente apareció esta tarea súper importante, ¿verdad? En donde nosotros empezamos a hablar de que las personas no sufren por la situación, sino que sufren por la interpretación de la situación, ¿verdad? En definitiva, mi problema radicaba en cómo yo procesaba la información. ¿Ya? Si mi esposa llegaba enojada hoy día, el problema no era la situación, sino en lo que yo interpretaba esa situación. Pucha, a lo mejor tiene otro, a lo mejor se quiere ir de la casa, a lo mejor ya no me ama, ¿cachai? Entonces, el problema era la interpretación. ¿Ya? Y ahí efectivamente había ciertos errores cognitivos que en definitiva nosotros en las sesiones las trabajábamos. ¿Ya? Ahora bien, yo quiero que no me malinterpreten con algo. En definitiva les estoy contando la evolución, eh, pero ojo, hay técnicas que siguen siendo buenas todavía, ¿ya? Hay técnicas al menos que yo las sigo aplicando en las sesiones, ¿ya? Obviamente de primera y segunda generación, ¿ya? Y en razón de eso obviamente estaba esta idea del hombre perfecto, este énfasis en el excesivo control, ¿verdad? ¿Ya? Mucho centrado de pronto obviamente en esta como descontextualización, ¿verdad? Muy centrado en las cogniciones, muy centrado en cambiar y modificar un pensamiento por otro, ¿verdad? Que muchas veces era muy como robótico, por así decirlo. ¿Ya? Ojo, no estoy diciendo que en todos los casos no resulte, sigue funcionando en algunos casos, pero en definitiva lo que más nos complicaba finalmente era que, al menos así lo veía yo, sentíamos que el cambio era un poquito como robótico, ¿ya? Ahora bien, había pacientes que sí lograban reestructurar rápidamente y era algo súper significativo para ellos, pero en casos más complejos, en situaciones como trauma complejo, en situaciones como, por ejemplo, ansiedad generalizada, por ejemplo, o en depresiones ya obviamente persistentes, efectivamente la reestructuración cognitiva, que era la madre de la segunda generación, honestamente no funcionaba mucho, ¿ya? Porque, ojo, las personas no dejaban de pensar en aquello. Las personas, por ejemplo, no dejaban de sentir ansiedad, ¿ya? Entonces, claro, cuando uno tiene esa perspectiva del hombre o la mujer perfecta, implica de que si yo siento ansiedad, entonces estoy mal. Si yo siento ansiedad, es que soy anormal, ¿ya? Porque las personas, entre comillas, normales no sienten eso. Entonces, en razón de eso, obviamente pasamos a las terapias contextuales, ¿ya? Y en esta fase estamos en la actualidad. Hay mucha evolución acá, ¿ya? Y lo que más me gusta de esto es que seguimos evolucionando, por cierto, ¿ya? Por lo tanto, un poquito, por ejemplo, la terapia aceptación-compromiso probablemente debe ser una de las estrategias terapéuticas que más se están estudiando en el mundo ahora, ¿ya? Y que más terapeutas se han dejado seducir, así como yo, ¿ya? Porque tiene características muy lindas, muy interesantes, y yo creo que resalta esa característica humanista de pronto que todos los psicólogos llevamos, ¿ya? Entonces aquí, en los años 80 90 por si acaso, ahí aparecieron los primeros investigaciones de Hayes, ¿ya? De la Marshall Linehan, y ya por ahí por los años 90 ya empezamos a hablar de una tercera generación, ¿ya? Y aquí, ojo, se incorporaban elementos muy importantes como el mindfulness, ¿ya? Que ahí yo se los recomiendo que lo apliquen, chiquillos, porque honestamente yo al principio decía, no, el mindfulness que chanta y todo lo demás. Eh, y no, ya soy absolutamente convencido, yo mismo lo practico, se lo pido a mis pacientes que lo practiquen, porque funciona extremadamente bien, ¿ya? Porque es una técnica buena, bonita y barata, o sea, en definitiva, con un par de instrucciones, la persona tiene obviamente un resultado
interesante para su bienestar. ¿Ya? Entonces aparecieron, obviamente, la marcha Linehan con mindfulness, ¿verdad? Empezó a incorporarlo en las terapias, por ejemplo, la aceptación, obviamente, y los valores personales, ¿ya? Que son elementos que son centrales finalmente en lo que es la ACT y también en las terapias de tercera generación. ¿Ya? Aquí hay un concepto muy importante, siempre desde la ACT, es que lo que nosotros queremos hacer finalmente es hacer una persona mucho más flexible psicológicamente. ¿Ya? Y la ACT, de nuevo insisto, no abandona finalmente los principios básicos de la terapia cognitiva conductual, por cierto, porque en definitiva lo que nosotros hacemos en ACT es exactamente lo mismo que se hace en otros tipos de estrategias TCC. O sea, en definitiva medimos, ¿ya? Medimos obviamente la flexibilidad psicológica. Hay una serie de instrumentos que ahí probablemente en el diplomado los vamos a revisar, ¿ya? Y en razón de eso vamos viendo finalmente cómo nuestro paciente va evolucionando y se va acercando finalmente a sus valores y eso va permitiendo que abra su experiencia. ¿Bien? Entonces aquí hay varios elementos clásicos. ¿Ya? Aquí me gustaría detenerme un poquito. ¿Bien? Yo creo que hay cuatro elementos fundamentales que nos ayudan a entender un poquito estas terapias contextuales. Primero, que el contextualismo funcional, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar un poquito de que los eventos psicológicos son interacciones continuas, ¿ya? Entre, ojo, el organismo y el contexto histórico y situacional. ¿Ya? Ojo, el significado de la conducta morfológica aquí solo puede entenderse en su contexto. ¿Ya? Ojo con esto, porque lo que nosotros tenemos que aprender aquí es hacer un análisis funcional contextual. ¿Ya? Porque, ojo, la conducta modifica el entorno y el entorno también modifica la conducta. ¿Ya? Por ejemplo, solamente un ejemplo súper básico. Imagínense que em, Francisca, por ejemplo, em, hace rato quería terminar con Juan, su relación de pareja. ¿Ya? Pero a Juan le acaban de diagnosticar una depresión. ¿Ya? ¿Ustedes creen que Francisca, bueno, va a proceder y terminar finalmente la relación? Inmediatamente Juan dice, oye, ¿sabes qué? Vengo a decirte que tengo depresión. Ah, mira, sí, quería decirte algo. Quiero terminar mi relación contigo. ¿Ya? Probablemente no. ¿Ya? O sea, o a lo mejor sí, también si no tiene corazón, Francisco también podría ser, ¿ya? Una broma por si acaso. Pero en definitiva, a lo que quiero ir es que una conducta efectivamente puede modificar, obviamente, el entorno y el entorno modificar la conducta. O por ejemplo, imagínense un paciente de ustedes que efectivamente se le diagnostica una depresión y a lo mejor él empieza a decir, "Chuta, es que estoy roto, no estoy bien", y eso empieza a condicionar obviamente su conducta. ¿Bien? Por lo tanto, ojo, cuando nosotros investiguemos los casos de nuestros pacientes, efectivamente tenemos que centrarnos también en el contextualismo funcional. ¿Bien? Y ojo, también las conductas o los problemas no se dan en todos los contextos de nuestros clientes. Por ejemplo, imagínense Juanita. Juanita dice, llega a su consulta, les dice, mi motivo de consulta es que tengo fobia social, ¿ya? O que no sirvo para hablar en público. ¿Bien? Es un motivo de consulta, ¿verdad? Y ahí uno tiene que hacer las preguntas correspondientes finalmente. eh, y ahí nos vamos a dar cuenta que a lo mejor Juanita no es que tenga una fobia social, sino que en definitiva, en ciertos contextos, ella tiene una historia al respecto de esa vergüenza o de esa fobia. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que saber hacer bien ese diagnóstico. ¿Ya? También está esta idea de la evitación experiencial. Esto es muy importante. ¿Ya? Porque de verdad, las personas evitan todo el rato. Y yo creo que una de las situaciones que perpetúa muchas veces los problemas es la evitación. ¿Ya? Por ejemplo, una persona, que es clásico esto con paciente, una persona que tiene, por ejemplo, no sé, una fobia social, no, una agorafobia, por ejemplo, o ha tenido una ansiedad generalizada con, con una fobia, por ejemplo, puede, por ejemplo, no sé, no querer subirse a un bus, por ejemplo. ¿Ya? Puede a lo mejor, en definitiva, evitar ciertas situaciones. ¿Ya? Y esa evitación, ojo, lo más terrible, y ese es el problema, es que perpetúa obviamente el problema. ¿Ya?
Por lo tanto, la evitación, como les puse aquí, va a aumentar obviamente a largo plazo el problema. ¿Ya? Y también dentro de la base de la ACT vamos a tener la teoría de los marcos relacionales. ¿Ya? Esto es mucho más complejo que esto, pero en definitiva es solamente para introducirlo. Aquí nosotros tenemos que entender obviamente que el lenguaje es fundamental en la conducta humana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en definitiva las personas de verdad aprenden muchas veces a relacionarse, ¿ya? En razón, obviamente, de las relaciones con otros. ¿Ya? Entonces, aquí el lenguaje finalmente se transforma en un elemento central y un concepto nuevo que aparece dentro de la es la fusión cognitiva. ¿Ya? Este claramente es un problema muy importante. ¿Ya? Las personas muchas veces se fusionan con su pensamiento, se fusionan con sus ideas. ¿Ya? Yo soy vergonzoso. ¿Ya? Entonces la persona efectivamente empieza a actuar en razón de aquello. ¿Ya? Por lo tanto, y aquí creo que es un tema importante, es que nosotros tenemos que ayudar a nuestros pacientes finalmente a que puedan defusionarse de sus pensamientos. ¿Ya? Porque, ojo, no necesariamente lo que pienso es real, es simplemente un pensamiento. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros le enseñamos nosotros a nuestros pacientes. ¿Ya? Por lo tanto, las características como distintivas, evidentemente, de esta estrategia de tercera generación, ¿verdad? Aquí pasamos desde el control a la aceptación. ¿Ya? Y también hay algo que no lo puse acá, pero que pasamos finalmente desde el pensamiento a la acción. ¿Ya? La terapia de aceptación y compromiso lo que hace finalmente es que nosotros nos movilicemos en razón de los valores que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, este primer punto del control de la aceptación es fundamental, porque muchas veces el lugar, como le puse aquí, de intentar eliminar o modificar las experiencias internas difíciles, se promueve con nuestros pacientes una actitud de aceptación. ¿Ya? La aceptación, y quiero dejarlo súper claro, la aceptación no es conformismo, por cierto, ¿ya? Sino que la aceptación implica estar dispuesto a sentir, dispuesto a experimentar. ¿Ya? Porque, ojo, muchas veces las personas sufren más, y esto es súper importante lo que les voy a decir, sufren más intentando eliminar ciertos síntomas. Por ejemplo, una persona que es ansiosa. Imagínense un paciente que tiene un trastorno de ansiedad generalizada. ¿Ya? Efectivamente, es una persona que probablemente va a intentar, obviamente, extinguir, ojalá, esa sensación de ansiedad. Sin embargo, al intentar extinguirlo, sufre mucho más. Porque no sé si usted ha hecho objetivos terapéuticos, me imagino que sí, pero es que es imposible eliminar la ansiedad. Es imposible. ¿Ya? Entonces, la aceptación ayuda a que los pacientes puedan, en definitiva, dejar entrar las sensaciones, ¿ya? Y aceptarlas tal como son. Y eso es un proceso interesante de hacer con los pacientes, porque uno lo ve cómo va evolucionando, y eso uno lo hace a través de distintos ejercicios grupales. ¿Ya? También, ojo, pasamos desde el contenido del proceso. ¿Ya? Y aquí es súper importante, finalmente, de que el foco finalmente se va a desplazar, como les puse aquí, desde el contenido específico de los pensamientos, ¿ya? A la relación, ¿ya? Que obviamente la persona va a establecer con ellos. Por lo tanto, como les decía anteriormente, lo que nosotros tenemos que hacer es que la persona se desapegue de esos pensamientos, ¿ya? Lo ideal es que obviamente esa persona se desapegue porque el estar fusionado genera mucho más sufrimiento, ¿ya? También vamos a pasar, y este es un concepto súper importante, vamos a pasar desde la racionalidad a la funcionalidad. ¿Ya? Entonces, más que hablar de lo racional o lo distorsionado que se hablaba en la segunda generación, aquí se van a analizar de alguna otra forma respuestas en función, por ejemplo, de la vida del paciente. ¿Ya? Y pasamos también, esto importante, de la técnica en experiencia. ¿Ya? Aquí existe una gran cantidad de metáforas, por ejemplo, que nosotros podemos usar dentro de las sesiones eh, que pueden ser bastante distintas. Por ejemplo, yo ocupo bastante metáforas, por ejemplo, clásicas, que eso hace que los pacientes finalmente puedan hacer ese insight que nosotros queremos. ¿Ven? Yo siempre digo que la ACT es una terapia muy elegante, porque nosotros no le decimos al paciente que tiene que cambiar, esa es la verdad, sino que el paciente finalmente va haciendo los cambios finalmente en razón de sus valores y en razón, obviamente, de sus, obviamente, conductas
comprometidas. ¿Bien? Entonces, el mindfulness es un concepto central en la tercera generación. El estar aquí ahora es súper terapéutico, se lo recomiendo. ¿Ya? Esa actitud de apertura, por ejemplo, a sentir, ¿ya? Y la intencionalidad que es fundamental. ¿Ya? O sea, aunque igual hay mindfulness formal e informal, eso es verdad, pero en definitiva, lo que quiere ir con esto es que esta práctica finalmente sí va a impactar directamente al bienestar. ¿Ya? Y por lo mismo, una de las estrategias más importantes que nuestros pacientes tienen que adquirir es esto, porque de pronto, obviamente, las acciones que vamos a realizar dentro de las sesiones van a estar muy ligadas con esa capacidad, por ejemplo, de evocar del paciente. Aquí hay un autor muy importante que se llama John Kabat-Zinn, se lo puse ahí. Yo les recomiendo un libro que se llama Mindfulness para principiantes, aquellos que no se han metido en mindfulness. Yo creo que podría ser una buena herramienta, ¿ya? Y en razón de eso, a mi juicio, poder empezar a explorarlo, ¿ya? Como les decía yo al principio, pucha, de verdad que era detractor del mindfulness y decía, esa cuestión es muy chanta, que están haciendo esas cosas y todo lo demás. Pero claro, porque no conocía y además también tiene que ver con la resistencia al cambio. O sea, yo estaba muy cómodo haciendo sola cosas de segunda generación, ¿ya? Entonces, claro, pero uno tiene que ser súper honesto y darse cuenta que no, porque uno necesita más técnicas, más herramientas, sobre todo con pacientes crónicos. Porque, por ejemplo, imagínense una paciente TLP, ¿ya? A mí me toca mucho atender pacientes TLP, decirle que cambie su pensamiento. Ya cambia, pero cambia tu pensamiento, ¿ya? Eh, y la paciente probablemente le dice, sí, pero es que no dejo de pensar en aquello. La paciente le dice, sí, entiendo que eso es lógico, pero no dejo de pensar lo que estoy pensando. O, clásica situación, no sé, que esa sensación, ¿verdad?, que presentan estas pacientes del miedo al abandono, ¿verdad? Em, claro, también nos dicen, ¿no? Dice que no dejo de pensar en aquello, ¿sí? O no dejo de sentirlo. Entonces ahí viene la estrategia de la tercera generación. Yo creo que otra más interesante que pueden mirar también, además del ACT, es la terapia centrada en los esquemas, ¿ya? Que es una terapia muy interesante, honestamente, ¿ya? Entonces, tener estrategias finalmente les va a ayudar a ustedes, obviamente, a ayudar a sus pacientes de mejor forma. Y la ACT finalmente tiene esa idea eh, de que claramente los cambios son mucho más profundos, porque en definitiva el paciente empieza a aceptar obviamente su condición humana, empieza a aceptar su condición de sufrimiento. ¿Ya? Entonces llegamos a esas tres generaciones, las podemos comparar obviamente, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a ver varias cosas, ¿ya? O sea, aquí es importante que el foco principal de la tercera generación va a ser la relación con la experiencia, con ese contexto súper importante, ¿ya? El desarrollo de la flexibilidad psicológica es lo que nos tiene que mover a nosotros, ¿ya? De hecho, la flexibilidad psicológica ya es un constructo dentro de la psicología. Hay estrategias súper claves como la aceptación, el mindfulness, yo como contexto, el trabajo con los valores, qué sé yo, ¿ya? Y obviamente aquí es súper importante la validación por parte del terapeuta, ¿ya? Entonces, aquí pasamos, y creo que aquí hay un cambio fundamental, porque pasamos de que la relación terapéutica del conductismo, por ejemplo, no era tan relevante. El paciente, el terapeuta se centraba en la conducta. En la cognitiva conductual clásica, de segunda ola, obviamente trabajamos mucho desde la colaborativa, y en la tercera generación está más la visión experiencial variante, ¿ya? Y miren esto, la actitud hacia los síntomas es súper importante para entender estas diferencias. Es que en la primera ola lo importante era eliminar, ojo, extinguir, ¿se acuerdan esos conceptos? Deshabituar, por ejemplo. En la segunda ola, modificar. Y en la tercera ola, obviamente, aceptar y contextualizar. Entonces, es todo un cambio finalmente, ¿ya? Que ustedes tienen que realizar. Ahora bien, hay indicaciones clínicas preferencial en algunos casos. Nosotros podemos, por ejemplo, hablar de temas más conductuales como la enuresia y la encopresia, y claramente, probablemente nos vamos a ir más con técnicas conductuales, por ejemplo. También, ojo, aunque ahora en la actualidad se ha metido muy fuerte el ACT en niños, pero también generalmente se prefieren más técnicas conductuales más con niños. En la TCC tradicional, la depresión, claramente, probablemente la TCC segunda generación sigue siendo muy efectiva, la trastorno de ansiedad también. Pero en las terapias contextuales, claramente nosotros vamos a
ahondar en trastornos mucho más complejos, trastornos de personalidad, depresión recurrente, dolor crónico, por ejemplo, adicciones, ansiedad también, entre otros. ¿Ya? En definitiva, como les decía, las terapias de tercera generación efectivamente han evolucionado mucho más. ¿Ya? Sin embargo, yo creo, a lo mejor esta es mi deformación, yo creo que tenemos que siempre tener esa mirada integradora de la práctica clínica. ¿Ya? De hecho, ahora existe la mirada de la terapia basada en proceso, que es un poco lo que están propiciando la mayoría de los autores de tercera generación. Y esto en términos muy simples, por cierto, dice, oye, ¿sabes qué? Si existe finalmente alguna situación que está padeciendo o que está experienciando tu paciente finalmente, y hay una técnica de DBT que le puede ayudar, bueno, apliquemos DBT. ¿Bien? Si hay una técnica de la ACT que le puede ayudar, ya apliquemos la técnica de la ACT o de FAP, apliquemos la FAP. Entonces, en definitiva, más que estar centrado como en el problema, en definitiva lo más importante es que está basado en el proceso. Y lo que sí, obviamente, todas estas estrategias siguen compartiendo es que existe esta idea de la ciencia conductual, ¿ya? O sea, en definitiva, de poder, sin lugar a dudas, chiquillos, hacer intervenciones y que esas intervenciones sean medidas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la terapia de aceptación compromiso, ¿ya? Yo creo que de verdad es una estrategia muy profunda, de verdad. A mí me gusta mucho. Yo les recomiendo leer varios libros, bueno, todos los libros de Hayek serían ideal, ¿ya? Una mente liberada, por ejemplo. También está, obviamente, el manual de terapia aceptación compromiso, por ejemplo, que son libros interesantes, ¿ya? Que de alguna otra forma nos cambian un poquito la vida, ¿ya? Entonces, en definitiva, la ACT de alguna otra forma lleva a los pacientes a crear una vida mucho más rica, mucho más plena, por ejemplo, y mucho más significativa. ¿Ya? Porque, no insisto, nos centramos finalmente en el proceso, más que en la patología. De hecho, desde la ACT no se habla de trastornos, ¿ya? Sino que se habla obviamente de experiencias personales, entre otros. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de la terapia aceptación-compromiso, es una terapia que de verdad tiene en la actualidad los metaanálisis nos han referido de que tiene una extremadamente eficacia, ¿ya? Y que, ojo, tiene, como les decía anteriormente, eh, técnicas muy en específico, ¿ya? Y aquí surge esta gran pregunta, ¿ya? ¿Por qué es tan difícil ser feliz, verdad? ¿Ya? O sea, y aquí todas estas preguntas nos llevan a la misma idea finalmente, ¿ya? O sea, ¿por qué es tan difícil ser feliz, por ejemplo? ¿Ya? ¿Por qué la vida es tan difícil, por cierto? ¿Ya? ¿Por qué los humanos sufrimos tanto? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Ya? Y la idea de la ACT es que, como es un modelo participativo y experiencial, aquí el lenguaje pasa a ser un elemento central, ¿ya? De hecho, el lenguaje probablemente es la forma en donde nosotros construimos ese sufrimiento, ¿ya? Por lo tanto, ojo, y aquí creo que es importante esto, en definitiva, esta es obviamente una terapia conductual, por si acaso, y que está centrada en acción, ¿ya? Pero esto es importante, pero no cualquier acción, sino que una acción centrada en valores, ¿ya? De hecho, hagan este ejercicio, yo siempre lo hago a mis pacientes ahora. En las primeras sesiones, yo siempre me siento con los pacientes y establecemos, por ejemplo, los valores que a él o a ella lo guían, ¿ya? ¿Y por qué esto es importante? Porque en definitiva yo siento que las personas muchas veces han transgredido sus valores, ¿ya? De hecho, no son coherentes. Yo creo que hay muchas personas que cuando tienen un problema psicológico es que efectivamente están siendo incoherentes. Por ejemplo, el otro día un paciente me decía que, bueno, al principio de la terapia construimos los valores. Me dijo, pucha, mis valores más importantes eran ser leal, por ejemplo, ser comprometido con mi familia, por ejemplo, ser honesto, ¿cachai? O sea, esos eran sus valores, ¿ya? Y en una de las sesiones este chico va y me dice, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, pucha, a veces tengo interacciones sexuales con otras mujeres y, bueno, tenía amantes finalmente, ¿ya?
Entonces lo que yo le pregunté ahí, sin decirle, oye, pero eso no está mal, no está bien, ¿cachai? Eso, o decídelo tú, haz tú lo que quieras, ¿cachai? No, ahí mi pregunta fue, oye, Juan, ¿y esta conducta, por ejemplo, te aleja o te acerca a tus valores? ¿No? ¿Crees que esto finalmente es un poco por lo cual tú estás luchando en tu vida? Y claramente hubo un silencio sepulcral, porque en definitiva, claramente él me había dicho que mis valores más importantes son la lealtad, la honestidad. Y cuando uno tiene un amante no es ni leal ni honesto. Entonces, claramente ahí uno ve esa incoherencia. No sé, otro paciente también que me decía, no, también para mí mi familia es súper importante. ¿Ya? Eh, entonces, pero no pasaba nunca tiempo con su familia. Estaba haciendo una conferencia a las 8 de la noche. Y digo, no, ya no, pero yo sí paso con mi familia. De hecho, sí, paso mucho tiempo con mi familia. Entonces, en definitiva, eh, claro, las personas de verdad muchas veces actúan incoherentemente. ¿Ya? Y eso los quiebra finalmente. ¿Ya? Porque aquí lo importante, obviamente estos valores, es de alguna otra forma que lo que les puse ahí. ¿Qué quiere usted representar en su vida? ¿Ya? ¿Qué es lo que realmente les importa a ustedes, por ejemplo, si hacen esa reflexión? ¿De qué forma quieren ser recordados ustedes en su funeral? Hay un ejercicio que uno hace de esa forma. ¿Ya? ¿Para qué? Porque queremos que ustedes se conecten con sus valores. Porque si ustedes se conectan con sus valores, yo les aseguro que van a estar mucho más livianitos. ¿Ya? Yo hice este ejercicio de los valores, ¿me acuerdo? Y me di cuenta, por ejemplo, de que estaba siendo súper incoherente, muy incoherente. Por ejemplo, no sé, dentro de mis valores, siempre me acuerdo de este porque fue el que tomé más acción, honestamente. Dentro de mis valores era estar sano, estar sano. O sea, estar sano, ser sano, por ejemplo. Ah, y chuta, y me di cuenta que no estaba haciendo nada por aquello. O sea, trabajaba todos los días, muchas horas, atendía en algún momento 12 pacientes diarios, 14 pacientes diarios, una locura. O sea, no hacía ejercicio, no cuidaba mi alimentación, o sea, súper desconectado con mis valores. Siempre estaba pensando que tenía que hacer ejercicio, que tenía que hacer dieta, que tenía que ir al doctor, que tenía que medirme los niveles en la sangre, que sí. Entonces, siempre estaba muy desconectado. Entonces, lo que hace la ACT finalmente es un poquito darle coherencia a la vida a ustedes. ¿Ya? Entonces aquí, en definitiva, lo que nosotros tratamos de hacer en las sesiones es que las personas se conecten realmente con lo que es importante para ellos. ¿Ya? Y para eso hay una serie de ejercicios, por cierto. ¿Ya? Yo tengo siempre un formulario que trabajo mucho con mis pacientes por el tema de los valores. Entonces tengo distintas áreas de la vida del paciente y ahí vamos en una sesión, obviamente, conversándolo. Hay técnicas también para poder orientar a los pacientes a establecer sus valores, porque a veces los pacientes se confunden con los objetivos. ¿Ya? Los valores son una forma que guía nuestra vida. Es la luz que guía nuestra vida. ¿Ya? Por lo tanto, no hay un final en los valores. ¿Ya? Entonces aquí, aparte obviamente de guiar al paciente que obviamente se condiga con sus valores, ¿ya? También lo que tratamos de hacer aquí es que la persona sea mucho más consciente. ¿Ya? Y para eso están estos ejercicios de, obviamente, atención plena, por ejemplo, de difusión cognitiva, por ejemplo, que ayudan finalmente de verdad a los pacientes a entender que de pronto hay ciertas sensaciones, hay ciertos pensamientos que están ahí, pero que no me representan muchas veces, que simplemente están. Entonces, de alguna otra forma, cuando hacemos esta difusión cognitiva, lo que intentamos hacer es como bajarle entre comillas, bajarle la importancia a ciertos pensamientos. ¿Ya? Que simplemente están ahí, pero que no me determinan. ¿Ya? Por lo tanto, muchas veces las personas, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Evitar, obviamente, lo importante. ¿Ya? Por ejemplo, no contactar a su familiar o amigo. Muchas veces dice, oye, pucha, me encantaría juntarme con mis amigos de cuarto medio, por ejemplo. Y probablemente termina ahí, que es la idea nomás. Pues. Abandonar las dietas, por ejemplo. Abandonar los programas de ejercicio. ¿Ya? Permanecer, por ejemplo, en el mismo trabajo. Eso es muy, muy clásico, ¿verdad? O sea, hay personas que permanecen en su trabajo, pero siempre están sufriendo. Es como, pucha, la típica que digo yo, o sea, no quiero estar en este trabajo, pero estoy en este trabajo.
No quiero estar con esta mujer o esta pareja, pero estoy con esta pareja. Pero todo el rato me estoy quejando, finalmente. ¿Ya? Entre otras, pues en definitiva, hace que muchas veces las personas evitemos elementos importantes. ¿Ya? Entonces, de alguna otra forma, lo que nosotros tenemos que ayudar a nuestros pacientes es que estén dispuestos, po. Estén dispuestos a sentir, estén dispuestos, obviamente, a vivenciar. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, la ACT crea una vida mucho más rica a través de habilidades súper importantes como el mindfulness, que ya estaba hablando anteriormente, que al menos yo lo enseño más formal. Yo sí, yo veo que hay otros colegas que lo hacen más informal, pero a mí me gusta más que la persona se dé el tiempo para hacer este ejercicio. Yo me lo doy, ¿ya? Yo lo hago 3 veces en el día. En la mañanita al despertar, en la tarde ahí también es muy importante. Aquí, gracias a Dios, llega aquí como el solcito en la tarde y eso es muy gratificante hacer este ejercicio, ¿ya? Entonces, ojo, el mindfulness es súper relevante y también la clarificación de los valores que les decía anteriormente también es muy, muy importante, ¿ya? Y hay que entender finalmente que estas estrategias, como les decía anteriormente, se hacen muy elegantemente. ¿Bien? Entonces, los 3 pasos básicos de la ACT van a estar centrados en esto. El acepta tus pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales, elige los valores de vida y toma acciones. ¿Bien? O sea, acepta que existe la ansiedad, elige los valores que son más importantes para ti, ¿ya? Y cómo obviamente esos valores me pueden ayudar a soportar un poquito la ansiedad y toma acciones, por ejemplo. ¿Ya? Esto lo hice con un paciente, por ejemplo, que él me decía que uno de sus objetivos centrales en su vida era, o más que objetivos, valores importantes de su vida eran ser un gran profesional, ¿ya? O sea, ser un profesional de excelencia. Entonces, eso implicaba que tenía que viajar, po, ¿ya? Y él tenía miedo a viajar. Entonces ahí cuando uno le dice al paciente, mira, yo entiendo finalmente que de verdad el viajar te provoca angustia, pero recuerda tus valores, po, ¿ya? Y tus valores finalmente son ser un profesional de excelencia. Y para hacer a lo mejor vas a tener que ir a estudiar a Santiago o vas a tener que viajar en avión a dar una conferencia, por ejemplo. Entonces lo que uno hace ahí es que el paciente es que entienda de que para estar o cumplir finalmente, obviamente, sus valores, a veces tiene que hacer, entre comillas, pequeños sacrificios. ¿Ya? Y esos pequeños sacrificios implican sentir ansiedad, experienciar ansiedad. ¿Ya? Eh, y eso finalmente hace de que la persona esté mucho más alineada con su valor. Entonces, desde la ACT, la mente se ve de una manera muy distinta, por si acaso. ¿Ya? Muchas veces nosotros partimos, por ejemplo, desde la idea de que hay personas que son más normales que otras, que están dentro de ciertas clasificaciones que otras, ¿ya? El tema es que esa idea es muy destructiva, ¿ya? Porque imagínense que si ustedes no están dentro de los parámetros, o sea, probablemente nadie está dentro de los parámetros de la normalidad 100%, por cierto, ¿ya? Por ejemplo, la otra vez reflexionaba de una idea que a mí me dejaron muy enraizado en mi cabeza, mis papás, la otra vez. Pensaba que yo, probablemente a usted le pasó esto también, no sé si somos de la misma generación, pero mis papás me decían, pucha, aunque fueras barrendero, tienes que ser el mejor. ¿Ya? Esa idea es muy tóxica, si ustedes la piensan, o sea, tienes que ser el mejor, debes ser el mejor. En todo lo que hagas, debes ser el mejor. Y yo siendo súper honesto con ustedes, chiquillos, yo siento que no soy el mejor en nada. Entonces, si yo le hiciera caso a mis padres, probablemente sería el sujeto más frustrado del mundo. O sea, porque claramente deben haber 3, 20 millones de personas que son mucho mejores que yo, a lo mejor como psicólogo o haciendo clases, ¿cachai? Entonces, imagínate que si yo vivo en conformidad con esa idea, miren la ansiedad que eso me provocaría. Y ojo, la frustración que eso me provocaría, porque ¿cómo puedes ser el mejor en algo del mundo, por así decirlo? Entonces, es difícil. Entonces, obviamente que aquí existe un cambio, obviamente, en la mirada del sufrimiento, ¿ya? Y aquí hay un elemento central, que la especula, por ejemplo, que la raíz de este sufrimiento es el lenguaje humano en sí mismo, ¿ya? Que obviamente nosotros sabemos que es
elemento absolutamente complejo, ¿verdad? Lleno de símbolos, ¿verdad? Lleno de palabras, de imágenes, y que efectivamente están muy enraizados en nosotros. ¿Bien? Y el lenguaje, ojo, va a hacer que lamentablemente ciertas ideas también perpetúen en la persona. Por ejemplo, yo les pongo algunos aspectos positivos del lenguaje. Aquí les puse que el lenguaje es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque en definitiva, imagínense los aspectos positivos. Crear mapas, por ejemplo, modelos del mundo, chuta, súper bacán. O sea, el lenguaje lo podemos hacer. Predecir, planificar el futuro, compartir conocimiento, aprender del pasado, por ejemplo, la historia. Miren qué hermoso imaginar y crear cosas nuevas, desarrollar reglas que guían nuestro comportamiento, crear teorías nuevas, aprender de personas que ya no están vivas. O sea, en definitiva, el lenguaje es maravilloso. Pero también hay aspectos negativos. Por ejemplo, mentir, manipular, engañar, también es parte del lenguaje. ¿Ya? Yo le puedo decir a usted, o su pareja les puede estar diciendo a usted, oye, te amo, eres la mujer de mi vida, chuta, y a lo mejor no lo es. Po, ¿ya? Difundir calumnias, por ejemplo, pues, ignorar, por ejemplo, incitar al odio, por ejemplo, la violencia. No sé si usted ve estas cosas de internet, por ejemplo, eh, alguien cuelga un video, chuta, y es como un escarmiento público, po, ¿ya? Crear armas destructivas, que estamos tan a punto de una guerra, revivir eventos dolorosos del pasado también lleva el lenguaje, ¿ya? Asustarnos, imaginando futuros desagradables, por ejemplo, comparar, juzgar y condenar, crear reglas autolimitantes, entre otros, ¿ya? Entonces aquí, como decimos y esto es importante, tu mente no es tu amiga, pero ojo, tampoco es tu enemiga. ¿Ya? Entonces esa visión dicotómica un poco que nos dejaron en los teóricos anteriores, hay que expandirla, hay que abrirla. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es inevitable finalmente el dolor? ¿Ya? Todos vamos a experimentar frustración, todos vamos a experimentar rechazo, frustración, decepción, pérdida, fracaso, todos vamos a sufrir. Es inevitable el sufrimiento. ¿Ya? De hecho, la otra vez mi esposa me decía algo muy cierto, y siempre la cito a mi esposa. Va a ser una mujer muy inteligente, muy linda persona también. Pero ella me decía que nosotros no vamos a evitar que alguien le haga daño a nuestras hijas. Nosotros no vamos a poder evitarlo. Chuta, que es una cuestión súper dolorosa, honestamente. Si lo pensamos así, cuando ella me lo dijo, y dije, chuta, toda la razón, honestamente. ¿Sí? Y efectivamente, pues, o sea, nosotros no vamos a evitar que obviamente alguien les haga daño, pero sí podemos prepararla para pedir ayuda, en ese caso, hablando de mi hijo haciendo aquí la terapia, pero sí podemos prepararla para que pidan ayuda. ¿Sí? Y obviamente hay emociones que son básicas, pues, ¿cachai? Que son el miedo, la tristeza, la culpa, la ira, la ira. Las personas tienen miedo de ciertas emociones, por ejemplo. Las personas tienen miedo a la ansiedad, por ejemplo. ¿Ya? Tienen mucho miedo a la ansiedad, tienen mucho miedo de la tristeza, por ejemplo. Pero las emociones son súper sabias, chiquillos. ¿Ya? Yo les aseguro que cuando ustedes han estado tristes, probablemente han tomado las decisiones más importantes de su vida, frente a una emoción que es poco popular, pero obviamente que es una emoción interesante e importante. ¿Ya? Y el mindfulness, pues el mindfulness es una herramienta muy relevante en la terapia de aceptación compromiso. Obviamente aquí nosotros vamos a generar mucha más conciencia, ¿verdad? Vamos a estar mucho más centrados en el presente, por ejemplo, esa apertura, esa curiosidad que se enseña en la terapia, ¿ya? A través de ciertos scripts, le digo yo, como guiones, por ejemplo, que hemos preparado, para que obviamente el paciente pueda, obviamente, entrar, obviamente, en esta experiencia. ¿Ya? Y el mindfulness también ayuda a la flexibilidad, que es súper relevante. Por lo mismo, si usted está planteándose una idea de hacer terapia de tercera generación, claramente el mindfulness es la herramienta que usted tiene que empezar a adquirir. ¿Ya? Es súper sencilla, por cierto, aquí en Aripa también hay cursos, creo que he visto por ahí cursos de mindfulness. Podrían hacer un par de cursos. ¿Ya? O leer el libro que les dije, que también es básico, pero hay otros libros que, creo que no me acuerdo cómo se llama, Terapia Cognitiva Conductual para la Depresión con Mindfulness. Es un libro muy, muy bueno, honestamente, en donde combina estrategias como de segunda, tercera generación y el mindfulness lo hace muy bien ahí. ¿Ya? Entonces, en definitiva, el mindfulness es una estrategia que ustedes tienen que incorporar. ¿Ya? Y los 6 procesos clásicos de la ACT.
¿Ya? Esto es un poco lo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Nosotros finalmente vamos a intentar, obviamente, hacer que nuestro paciente sea flexible psicológicamente. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer que nuestro paciente obviamente esté acá, ahora, en el momento presente, ¿ya? A través del mindfulness, por ejemplo, a través de que el paciente obviamente pueda estipular sus valores, por ejemplo, a que pueda obviamente actuar en razón de sus compromisos, de sus acciones comprometidas, por ejemplo, en razón de sus valores, ¿ya? Y también ayudarlos a aceptar, de fusionar cognitivamente y entender el yo como contexto. ¿Ya? Estas son las estrategias, o más bien dicho, las habilidades o los puntos críticos finalmente que tiene la terapia de aceptación compromiso y que nosotros tenemos que propiciar. Hay herramientas clásicas, hay herramientas específicas, por cierto, que ayudan sin lugar a duda a que esta flexibilidad psicológica obviamente se pueda lograr. ¿Ya? Porque ese es el leitmotiv de la ACT, es hacer una persona obviamente mucho más flexible psicológicamente. ¿Ya? Y cuando hablamos de este primer punto, del contacto con el momento presente, eso implica estar aquí y ahora. ¿Ya? Estar conectado obviamente con nuestro consciente, estar obviamente comprometido con lo que está sucediendo ahora, estar conectado con el aquí y ahora. Eso es súper, súper, súper terapéutico, chiquillos. ¿Ya? Hacer esta estrategia todos los días yo les aseguro que les va a cambiar la vida. A mí me la cambió, entonces yo sé que si ustedes la empiezan a hacer también les va a cambiar. O al menos si no les sirve el mindfulness, a lo mejor buscar una estrategia de desconexión. Pero estar todo el rato angustiado pensando en todos los errores que cometí o estar pensando en todos los eventos que no han ocurrido, que es clásico la ansiedad, de verdad que genera extrema angustia, genera mucho más estrés. ¿Ya? De hecho, un poco lo que les digo acá, finalmente, que para nosotros los humanos es súper difícil estar en el aquí y en el ahora. Porque generalmente estamos muy atrapados, por ejemplo, con nuestros pensamientos, por ejemplo, como les decía anteriormente, estamos muy atrapados con nuestros errores, con las cosas que no hicimos bien, con las presiones del día a día, pero tener esos momentos de desconexión son fundamentales, ¿ya? Y van a ayudar finalmente a esta flexibilidad psicológica que nosotros queremos tener, ¿ya? La difusión, probablemente una de mis técnicas favoritas, honestamente, esa es la verdad. Eh, la difusión significa desapegar. ¿Ya? Separarse, desprenderse, ¿ya? Porque en definitiva muchas veces estamos atrapados en nuestros pensamientos y ahí está la complejidad, ¿verdad? Y lo difícil que es, por ejemplo, la rumiación, ¿verdad? A veces cuando estamos rumiando mucho un pensamiento, eso nos daña tremendamente, ¿ya? Y el entender que eso es simplemente un pensamiento ya es muy importante para nuestros pacientes. Y para nosotros también, por cierto, por ese caso, ¿ya? Eh, y se lo digo a mis pacientes TOC de esta forma. Yo les digo, a lo mejor mis colegas extranjeros no van a entender el concepto que ocupo, pero voy a tratar de explicarlo. Y siempre le digo a mis pacientes TOC que, mira, todo el mundo piensa leceras, así decimos los chilenos. Leceras, por si acaso, es como tontera, tonterías. Eh, todo el mundo piensa lesera. Siempre digo lo mismo. ¿Ya? Todo el mundo piensa lesera. Pero si lo pienso, no quiere decir que sea verdad. Es simplemente un pensamiento. Por ejemplo, me acuerdo un paciente que eh, tenía un TOC, él, súper severo, eh, y llegó finalmente porque quería trabajar este tema de la rumiación, ¿verdad? Em, Porque muchas veces sus pensamientos no lo dejaban tranquilo y no lo dejaban dormir, po, ¿cachai? O sea, en definitiva, los pensamientos le tomaban el control. Y ahí está lo clásico, el TOC, ¿verdad? Que en definitiva, que si no lo pienso, no hago los rituales, algo terrible va a suceder, alguien va a morir, ¿cachai? Entonces, son esclavos, obviamente, del pensamiento. Y la difusión cognitiva es maravillosa para eso. ¿Sí? Porque en definitiva nosotros ayudamos a que el paciente finalmente pueda empezar a observar esos pensamientos. ¿Ya? En lugar de obviamente quedarse atrapado y entender que son simplemente pensamientos, que son imágenes, que son palabras, y esas palabras no me dañan, es que están ahí simplemente. ¿Ya? Y eso es el trasfondo finalmente de la difusión. ¿Ya? La aceptación, obviamente, aquí, abrirse, estar dispuesto, ¿verdad? ¿Ya? Estar dispuesto a sentir dolor, estar dispuesto a experienciar emociones que a veces pueden ser finalmente dolorosas, ¿verdad? ¿Ya? Y ojo, y abandonar a veces la lucha con respecto a ciertas emociones y ciertos pensamientos.
¿ya? Porque en definitiva, como les decía anteriormente, a veces el tratar de evitar que entre un pensamiento es inevitable. Tratar de evitar que entre una sensación, una emoción es inevitable. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, se piensen en un elefante rosado, por ejemplo. Piensa ahora en un elefante rosado. ¿Ya? Y ahora les digo, no piensen en el elefante rosado. Pueden hacerlo. Probablemente en su cabeza está el elefante rosado, ¿no? Sigue estando el elefante rosado. Entonces, vean esto lo mismo con la ansiedad. Es como la clásica situación que a veces nos dicen a nosotros, no te pongas nervioso. O no sé, la frase célebre, y creo yo que nunca ha calmado a nadie, es cuando alguien dice, ya cálmate. No sé no sé si alguna vez ha resultado esa frase, honestamente, esa recomendación, cálmate. No sé si a alguien le ha resultado eso. Entonces, en lugar finalmente de luchar contra ellos, obviamente resistirlo, huir de ellos, por ejemplo, o sentirse abrumado por ellos, nos abrimos a ellos, ¿ya? Y los dejamos estar. Ojo con esto, quizás algunos de ustedes me van a matar si alguno de ustedes es ACT más radical, ¿ya? Yo me he encontrado con terapeutas ACT súper radicales, por cierto. Es como que lo han tomado como una religión. Y está bien, ojo, no estoy diciendo que esté mal. Es como lo que pasaba un poquito con los conductistas, ese que eran, de repente eran muy extremos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? En definitiva, de que si hay una acción, si hay un elemento que nosotros podemos hacer para ayudar a la calidad de vida de nuestros pacientes, lo podemos hacer. Y por ejemplo, a mí me ha pasado mucho esto, a lo mejor a usted no, pero esta sí es mi experiencia, de que de pronto a las personas no les gusta mucho la idea del mindfulness, no les gusta. O sea, cuando uno le dice, mira, podemos practicar mindfulness, inmediatamente te miran con cara así como, no, esa cuestión no. ¿Ya? Disculpen lo sexista que voy a decir algo sexista por si acaso, y generalmente me pasa más con los hombres. ¿Ya? Con los hombres me pasa más que no, sabes que esa cuestión, no, que nada, o sea, no. ¿Ya? Em, entonces, a lo mejor la aceptación, usted también la puede trabajar con técnicas de respiración, de relajación, por ejemplo. También puede ser buena estrategia. ¿Ya? Y si lo miramos así profundamente, por ejemplo, la diafragmática, por ejemplo, la 478, la 444, la cuadrática, por ejemplo. Escucha, si nosotros le enseñamos bien a hacer esa estrategia al paciente, ya es una estrategia de mindfulness. ¿Bien? Porque el solo hecho de que una persona se concentre única y exclusivamente en la respiración, chuta, de verdad que hace todo el cambio. ¿Ya? La aceptación, el yo como contexto también, es ser simplemente observador. Oye, ya me pasé de tiempo, discúlpenme, todavía hablo mucho, ¿no? En definitiva, ser simplemente un observador, entender finalmente, esto también se llama yo como contexto, yo como observador, es ayudar al paciente finalmente a que entienda finalmente de que él es consciente de lo que está pasando, él es consciente de lo que está pensando, ¿ya? Y que obviamente él entiende que los pensamientos están ahí, ¿ya? Y también ojo, esto se llama la conciencia pura. Los valores, también esto ya lo hablé un poquito más atrás. Obviamente los valores son aquello que nos guía. ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué quieres que trate tu vida? ¿Qué quieres representar, por si acaso? ¿Qué quieres hacer con tu breve tiempo en este planeta? O sea, chiquillos, estamos todos de paso. O sea, claramente, ¿qué es lo que realmente importa para ti? Eso. ¿Se han hecho esas preguntas? Háganselas. Porque de verdad que el tiempo, pucha, de verdad no perdona. ¿Ya? Y siempre pienso esto, a los psicólogos jóvenes les digo, chiquillos, ustedes tienen muchas más ventajas que yo. A mí el tiempo ya se me está acabando. Ustedes no, ustedes lo tienen todo por delante. ¿Ya? El tema es no desaprovechar ese tiempo. ¿Ya? Entonces un poco los valores son direcciones que nos ayudan a orientar obviamente lo que nosotros queremos. ¿Ya? Y las acciones comprometidas nos ayudan a estar obviamente en coherencia. ¿Ya? Pues claro, conocer nuestros valores nos va a ayudar a entender para dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, o con quién queremos estar, hacia dónde queremos estar, qué sé yo. ¿Ya? Entonces las acciones comprometidas son súper importantes y se pueden hacer súper concretamente. ¿Ya? De hecho, yo uno la estrategia de los valores con las acciones comprometidas. Yo tengo un cuadrito ahí que lo trabajo en sesiones con los pacientes y que establecemos, por ejemplo, cuáles son las incoherencias actuales que tiene el paciente, y inmediatamente le digo, le coloco otro cuadrito acá a este lado y le pongo, oye, pucha, ya, ¿y qué acciones podemos hacer? ¿Ya? O sea,
qué actividades podemos hacer para ser un poquito más coherentes, ¿ya? Y obviamente la flexibilidad psicológica es fundamental, ¿verdad? Y esa flexibilidad psicológica obviamente nos va a ayudar a entender de que estos obviamente se van a agrupar en la idea de que tenemos que abrirnos, por ejemplo, estar presente, por ejemplo, y hacer lo que realmente importa. ¿Ya? Si nosotros finalmente estamos conectados con esa idea, chiquillos, yo les aseguro que su vida va a cambiar y el bienestar finalmente va a tomar su vida. ¿Por qué? Porque este acrónimo del ACT, ¿verdad? Que es acepta, aquí lo importante, acepta tus pensamientos, sentimientos y estar presente, elige, choose, por si acaso y en inglés, ¿ya? Elige la dirección que es valorada por ti, ¿ya? Y toma acciones, ¿ya? Toma acciones efectivas guiadas por tus valores. Entonces, las sesiones giran en torno a aquí. Cuando nosotros hacemos una metáfora, hacemos obviamente también eh, un, un- un ejercicio práctico, por ejemplo, dentro del ACT, que hay muchos, ¿ya? Lo que estamos tratando de hacer es que el paciente finalmente se torne mucho más flexible psicológicamente, ¿ya? Porque de verdad la flexibilidad psicológica, y esto han sido las últimas investigaciones, es un constructo, obviamente, que se puede medir y es un constructo que está tremendamente valorado o que se correlaciona perfectamente con el bienestar. Por lo tanto, aquellas personas que tienen finalmente una muy buena flexibilidad psicológica tienen mejor salud mental. Por ejemplo, imagínense en pocas palabras, aquí les pongo una metáfora y con esto termino. ¿Bien? Imagínense que ustedes tienen este portapapel aquí en la cara. ¿Ya? ¿Ya? Esto representa todos tus pensamientos, imagínense, y sentimientos difíciles, por ejemplo, con los que ustedes en este momento están luchando y con los que siguen luchando todo el día. ¿Ya? Y cuando los sostienes frente a tu cara, ¿ya? Obviamente, tan cerca que casi toca tu nariz. ¿Qué sucede? Obviamente no puedes ver a la persona que está frente a ti, pierdes el contacto con el mundo que te rodea, no puedes hacer las cosas que hacen que tu vida funcione, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, efectivamente, aquí empezamos a estar atrapados por nuestros pensamientos. ¿Ya? Entonces, ahora imagínalo exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero ahora imagina que intentas empujar el portapapel, esa misma cosa que les puse ahí, lejos de ti, ¿ya? Mientras alguien empuja desde el otro lado. ¿Ya? Esta es una metáfora, obviamente, de evitación experiencial. La lucha continúa para evitar, suprimir o deshacerse de sus pensamientos, sentimientos, recuerdos. ¿Ya? Y de otras, por ejemplo, experiencias privadas no deseadas. Por ejemplo, ¿cuánta energía requiere esa lucha? ¿Ya? Puedes hacer, por ejemplo, otras cosas mientras luchas, por ejemplo. Probablemente no, uno está centrado en esa lucha. Cuando uno lucha contra la ansiedad, lucha contra la tristeza, uno está centrado en eso, ¿ya? ¿Y cómo afecta esto a tu capacidad para conectar con los demás? Tremendamente, pues, ¿verdad? Porque en definitiva estoy concentrado en esa lucha permanente finalmente frente a la ansiedad y la depresión, ¿ya? Una alternativa muy interesante es la aceptación. Ojo, nosotros no le decimos al paciente, ya tenés que aceptar. O sea, sería súper fácil. No, no es así. ¿Ya? O sea, obviamente hay una serie de técnicas, serie de estrategias que nos van a ayudar a eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, como puse aquí, ¿qué pasaría si, en lugar de luchar, simplemente dejaran que el portapapel descansara en tu regazo? ¿Ya? O sea, en vez de tenerlo aquí, el portapapel, empezamos a descansar. Requiere, ojo, mucho menos esfuerzo, tus hombros se sienten mejor, ahora es libre para invertir tu energía en hacer algo constructivo, inclusive, puedes conectarte mejor con los demás porque ya puedes mirarlos, por ejemplo, y tienes una visión clara, obviamente, del mundo que te rodea. ¿Ya? Por lo tanto, ojo, un ejercicio como este que le acabo de presentar, efectivamente uno lo trabaja en la sesión. ¿Ya? Uno trabaja una serie de metáforas, una serie de ejercicios para que el paciente se dé cuenta finalmente que pareciera ser que es mucho más terapéutico, obviamente dejar de luchar a veces, en definitiva dejar entrar estas emociones para ayudar, por ejemplo, a la aceptación y entendiendo además que son simplemente pensamientos que están ahí, que no me determinan, que yo no soy parte de sus pensamientos, obviamente que termina siendo muy, muy relevante para nuestro paciente. Bien, bien, eso es, chiquillos. Oye, cualquier pregunta que hay, cualquier opinión, pregunta, inquietud, duda, observación, ya nos pasamos largamente, discúlpenme, pero espero que haya introducido un poquito lo que es la AC
La ACT es muy compleja, por si acaso intenté hacerlo lo más sencillo posible, sobre todo si hablamos, por ejemplo, de la teoría de los marcos relacionales, ahí nos quedaríamos pegados probablemente toda una clase en eso, pero intenté hacerlo lo más sencillamente posible, que ustedes entendieran los 6 puntos clásicos o cruciales de la ACT y entender ojo, el beneficio que tienen todas estas habilidades que nosotros propiciamos con nuestros pacientes en terapia. ¿Bien? Eh, Eso, abrazo. Muy bien, profesor, muchas gracias. Estaba ahí pendiente al chat, todos agradeciendo, encantados del seminario. Vamos a pasar al momento de las preguntas y consultas, así que levanten la mano por favor aquí en Zoom. Tengo la mano levantada de José Marín. Ahí te estoy abriendo el micrófono, José. Voy. Hola, buenas noches. Hola, José. Bueno, antes que todo, agradecer a Jonathan. Intento participar, perdón, intento participar lo más que puedo en esta instancia, más allá de que tenga unos bañitos en términos de formación, creo que uno siempre puede aprender y Jonathan en particular es uno de los relatores que me gusta mucho en términos como de explicación de las ponencias que realizan. No sé si tengo una pregunta en particular, más bien una reflexión que me surgió durante esta ponencia, que se marca un poco como esta historia de primera ola, segunda ola y tercera ola dentro de lo cognitivo-conductual. A mí la tercera ola pido disculpas desde ya, pero la tercera ola dentro de lo cognitivo-conductual es la base del humanismo. La aceptación y el compromiso es base del humanismo. Ahora, a hacer un pequeño paréntesis, que he escuchado a muchos relatores que hablan de 4 escuelas de psicología y son 5. O sea, el transpersonal es la quinta escuela dentro de la psicología, que va muy ligada con el humanismo también y por eso la menciono. Eh, entonces, estos conceptos básicos dentro de la aceptación, el compromiso, las habilidades, el reconocimiento de valores dentro del ser humano intrínseco, el no encasillar dentro de una patología o un trastorno y hablar de ciertas problemáticas y finalmente no ocupar el concepto de paciente, sino más bien de usuario, cliente, son conceptos que están dentro del humanismo, no de lo cognitivo-conductual como base, ¿cierto? Obviamente ustedes lo están tomando hoy día. Entonces, mi reflexión va un poco con eso. ¿Por qué no planteamos un poco esta como psicología más integrativa? Esta psicología más bien de que ya no existen 5 escuelas, sino que somos escuelas que vamos tomando todo de todo. Si bien es cierto, yo me puedo identificar un poco con el humanismo transpersonal, hoy día creo que ya no existe este encasillamiento de las escuelas porque cada uno, o sea, el mindfulness también es base del humanismo, el incorporar a las familias es base de lo sistémico. Entonces, ahí está este entretejido que finalmente creo que nos aleja un poco más porque también lo comento y insto a la reflexión porque leía dentro del chat personas que decían, chuta, tengo que leer entonces la primera y segunda ola el conductismo para poder llegar a la aceptación y compromiso. No, al menos yo no lo pienso así de esa línea. Entonces, más que todo, Jonathan, yo te invito como a cuáles serían las principales diferencias o eventualmente sería necesario generar estas diferencias dentro de las diferentes escuelas y seguir como marcándonos como con una camiseta o ir más bien dentro de un humanismo, o sea, dentro de una psicología que sea más bien integrativa y tomando en cuenta todas las escuelas que están de por medio para la formación, que finalmente nuestra base es el usuario, ¿cierto? Eso. Sí, gracias. Mira, yo encuentro toda la razón lo que acabas de decir. O sea, finalmente, eh, a ver, de alguna otra forma se hace solamente una opinión, solamente se hace esta distinción de ola para que se entienda un poco cómo ha evolucionado esto. Eso, en estricto rigor. Yo tiendo a ser más integrativa y le digo al colega, porque yo siento lo mismo que tú finalmente, que a veces yo no me pierdo nunca con el paciente. O sea, si hay algo, por ejemplo, que le va a servir a mi paciente, yo lo hago. ¿Bien? Eh, Demuestro un botón nomás. Por ejemplo, yo mezclo cosas también de la terapia central, los esquemas, que encuentro que es una terapia
dentro de lo cognitivo-conductual, que tiene tintes, ojo, de humanismo, como dijiste tú, psicoanálisis, para interpretar mejor, obviamente, la psicopatología de las personas. Em, y hay técnicas muy humanistas, y de verdad, muy humanistas. Sin embargo, tienen algunas variaciones, ¿bien? Sobre todo, por ejemplo, en la estructuración de alguna estrategia, ¿bien? Por ejemplo, cuando aplicamos una técnica así que se llama también la silla vacía, que la ocupa obviamente también Jeffrey Young, se hace todo un ejercicio de relajación, primero de respiración, diafragmática, entonces se vuelve a lo clásico, pero después se mezcla con lo nuevo. Entonces, aquí la única opinión que les puedo dar, chiquillos, es que, al igual que el colega dijo anteriormente, yo creo que no hay que limitarse, de verdad. O sea, porque a veces van a haber sesiones donde vamos a tener que hacer contención emocional, vamos a tener que validar mucho la emoción del paciente, por ejemplo. Y es un elemento que probablemente vamos a tener que hacerlo, ¿ya? Pero también, ojo, si queremos avanzar, por ejemplo, con ciertas patologías, claro, hay técnicas que tienen mayor eficacia. Y es un poco lo que quieren hacer las estrategias de tercera generación, por eso se habla de terapias, obviamente centradas en proceso, ¿ya? Pero, en definitiva, yo creo que lo que ustedes tienen que hacer es un poco lo que a ustedes le haga mucho más sentido, ¿ya? Y obviamente no perderse. Yo siempre tengo en la cabeza al paciente, por eso tomo esas decisiones cuando hago ciertas técnicas, ¿ya? Pero bien, ahí te agradezco ahí tu opinión. Muy bien. Tengo aquí la mano levantada de Javier Paredes. Ahí te estoy abriendo el micrófono, Javier. ¿Se escucha ahora o no? Ahí sí. Ahí sí. Ah, ya, súper. Sí, Estaba hablando al micrófono. Buenas noches, profesor. Muy interesante esta técnica, la verdad. De hecho, ha sido una de las técnicas que más me ha hecho sentido respecto a cómo llevar a cabo la psicología y hacer mm, acompañamientos. Sin embargo, hay una duda que siempre me ha quedado dando vuelta respecto a esta técnica, que es cuando se trata de consumos problemáticos. Cómo tratamos a usuarios que tienen consumo problemático de algunas sustancias, por ejemplo, motivándolos a aceptar su sentir sin que recaigan en la conducta de volver a consumir, por ejemplo, alguna sustancia que les genere daño. No sé si logro explicar mi pregunta. Si es que, básicamente, cómo le explicamos que pueden aceptar su sensación sin ir a la acción. No sé si lo logro explicar mejor. sí, pero es que depende igual de la adicción, amigo, ¿no? Porque, pucha, hay adicciones que son bien duras, bien fuertes. Por la pasta base, por ejemplo, yo trabajé mucho con pasta base. eh, y efectivamente la sensación del craving la tienen, ¿ya? A lo mejor lo que se puede trabajar ahí probablemente es precisamente eso, o sea, que entiendan finalmente que la ansiedad que están presentando del craving es una ansiedad, por ejemplo, necesaria de experienciarla para poder vivir en razón con sus valores. O sea, yo creo que lo primero que tienes que hacer con adicciones, que es súper difícil trabajar, es probablemente ordenar sus valores. Yo te aseguro que las personas que tienen adicciones tienen también de igual forma valores muy interesantes, muy bonitos que cumplir. Y en razón de eso es que efectivamente ayudarlos a que lamentablemente la ansiedad del craving, de dejar, o la ansiedad, por ejemplo, me acuerdo de mis pacientes, tenía un paciente, no, no, así como se llama, pero me encantaba ese cabrón porque me decía, mira, yo voy caminando por un lado y me empieza a doler al tiro la guata, me decía, el estómago, consumía pasta base. Entonces, pasaba por ciertos contextos, ¿ya? Por ciertos lugares, ciertos ambientes, y eso efectivamente hacía que le doliera el estómago. Entonces, yo lo que trabajaría ahí, yo actualmente no estoy trabajando con adicciones, pero lo que haría sería primero establecer los valores de los pacientes, obviamente ver cuáles son los más importantes y que los guían, y después de eso, obviamente, hacer acciones comprometidas, a veces acciones tal como pedir ayuda, por ejemplo, cuando la necesidad es irrefrenable de consumo, por ejemplo. También, obviamente, poder, de alguna otra forma, evitar ciertos contextos que puedan llevar finalmente a reactivar esa historia que tiene esa persona con esa droga, ¿ya?
y entender que la angustia y la ansiedad es algo normal cuando uno está tratando de evitar estas situaciones, ¿ya? O está tratando de salir de estas situaciones, ¿ya? Porque, ojo, a veces los pacientes empiezan a interpretar esas sensaciones físicas que tienen como irrefrenable sensación de consumo. Entonces, ahí, por ejemplo, también se pudiera trabajar con ellos desde esa posición y a veces también lo mismo, la difusión cognitiva. Si pienso que quiero consumir no significa que lo voy a hacer, es que simplemente es un pensamiento. Estoy teniendo el pensamiento de que quiero consumir, pero eso no significa de que voy a consumir. ¿Bien? Entonces esa difusión, por ejemplo, uno puede hacer. ¿Bien? Eso, don Rodrigo. Aquí estamos, profesor. Bien, muy bien, entonces agradecemos el interés. También vamos a dejar hasta aquí el momento de las preguntas, entendiendo el tiempo en el que ya estamos. Les recuerdo que ahora viene el sorteo por la beca del diplomado, así que estamos muy bien con la hora. Profesor, para finalizar el video también le quiero dejar unos minutos para que cierre el momento, una invitación al diplomado o un mensaje final que usted quiera dar. Súper, ¿no? El mensaje final que les puedo decir es que, como les decía anteriormente, seguir capacitándose, pucha, es siempre importante. O sea, yo creo que a veces uno queda corto con muchas técnicas. A mí me pasaba mucho cuando era joven. Porque claro, a veces la universidad no nos prepara muy bien en técnica, honestamente. Entonces, a veces nos enseñan bien a diagnosticar y cosas así, pero después a la hora de los que hubo, cuando dice ya qué hago acá, chuta, hasta el mismo supervisor de uno nos decía, chuta, no tengo idea qué hay que hacer, ¿ya? Entonces la terapia cognitiva conductual te da un camino, ¿ya? Te da un camino finalmente, una forma finalmente con la cual ustedes pueden un poquito identificar técnicas, por ejemplo, cubrir ciertas necesidades que tengan nuestros pacientes. Y con la terapia cognitiva conductual siempre van a poder mejorar al paciente. No mejorar en términos de que se cure, por si acaso, sino que van a poder mejorar la calidad de vida del paciente, por si acaso. ¿Ya? Y ojo, yo siento que aplicar y aprender nuevas técnicas creo yo que es una obligación. ¿Ya? Y a veces aprender de aquellos que a lo mejor han hecho un poquito más que uno antes, yo creo que también es un buen ejercicio. ¿Ya? Entonces, eh, los felicito por estar hasta ahora conectados, tratando de aprender, que también es bonito, ¿ya? Y ojalá que se gane el mejor o la más mejor el seminario o el curso que van a sortear, ¿ya? Así que, igualmente que ser psicólogo es lo mejor del mundo porque, pucha, además de ayudar, más encima nos pagan, o sea, qué mejor, po, ¿ya? Así que eso, y un abrazo, les deseo lo mejor y, pucha, como siempre, ahí gracias a don Rodrigo ahí de Adipa, que siempre excelente, ¿ya? Gracias. Abrazos.